apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario. Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. Digamos no al ajuste. Presupuesto congelado, becas sin actualización, sin paritarias libres para trabajadores, sin inversión en infraestructura, recortes en ciencia y tecnología. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias. 16:04 y qué bueno Aruna en este tiempo también, ¿no? En un tiempo tan complejo que tengamos una red de trabajadores y de medios públicos universitarios, más que interesante. Vamos a hablar de un tema que lo habíamos anticipado, decíamos con una amiga de la casa, con una docente, investigadora. También, ¿por qué no?, una activista que nos ayuda a mirar también desde ese lugar una cantidad de cuestiones. Y lo presentaba hoy tempranito, pensando en la situación que están atravesando también pequeños productores nuestros, a veces la necesidad de entenderlo en contexto esto, ¿no? Estamos hablando de la doctora Delia Ramírez y de un trabajo que, lo decíamos, es un artículo publicado en una revista científica con el título Cambio agrario en la cadena forestal y sus impactos en la reproducción de las clases del trabajo, Misiones Argentina. Delia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Igualmente. Delia, bueno, ¿cómo leemos este trabajo? Yo decía un poco también con la ansiedad que uno tiene a veces de entender lo que nos está pasando hoy. Contanos de qué se trata este trabajo, este artículo. Bueno, este es un trabajo teórico, sobre todo que lo hemos realizado con la doctora Carla Graf, investigadora principal del CONICET, y ella es una persona que me ha dirigido prácticamente durante toda la carrera de formación y también de investigación. Estamos juntas en el equipo del programa Estudios Rurales y Globalización que funciona en la Universidad de San Martín. Ella es una de las directoras junto a Valeria Hernández, a la doctora Valeria Hernández. Bueno, ella siempre participó de mi trabajo en términos de dirección. Yo vengo con esta investigación hace muchísimos años, fue parte de mi carrera doctoral, de mi investigación doctoral, y después seguí trabajando, o sea, no siempre desde la etnografía, a veces desde la investigación cualitativa, pero seguí observando qué es lo que está pasando en los sectores rurales subalternos en el Alto Paraná misionero. Entonces, a partir de este trabajo de campo que ya es extenso, es intenso y es extenso, porque ya lleva muchos años de poder seguir un proceso, creímos que llegamos a un lugar de madurez para reflexionar sobre cómo entender y cómo denominar a estos sectores de la agricultura, a estos sectores subordinados, porque a veces categorías como agricultura familiar terminan siendo demasiado laxas, demasiado amplias o muy sesgadas en función de la política pública. O sea, es la política pública la que a veces necesita denominar al actor de esa manera, pero no terminamos de precisar cuáles son las características de ese actor. Un poco los estudios sociales agrarios, que han tenido mucha importancia en Misiones, todo el desarrollo del trabajo que ha hecho Leopoldo Bartolomé y luego Gabriela Schiavoni y los que siguieron recuperando esa línea de investigación, se han preocupado, ¿no?, por la caracterización del tipo de actor, sus formas de reproducción y si estábamos hablando de actores más bien proletarios, campesinos o más bien capitalizados, sectores medios, colonos, ¿no? Entonces, un poco en esa línea, entendiendo qué es lo que hacen y qué lugar ocupa la tierra para estos productores de muy baja escala. Estamos hablando de productores que tienen 2, 3, como mucho 5 hectáreas de tierra. ¿Qué lugar ocupa la tierra? ¿Qué lugar ocupa los trabajos informales que consiguen?
qué lugar ocupa la asistencia del Estado en términos de asignación universal por hijos o otro tipo de programas, de baterías vinculadas con la asistencia social, y sobre todo y fundamentalmente qué lugar ocupa el trabajo de las mujeres, tanto en la producción de subsistencia, vinculado por ejemplo al trabajo en las huertas, que muchas veces ni siquiera son consideradas en términos de huertas, porque no son esas huertas que salen en un folleto o en un manual, como esas huertas grandes, llenas de colores, sino que son a veces huertas que están hechas en macetas y están mezcladas con plantas, mezcladas con plantas medicinales, con muchas otras cosas, y pasan desapercibidas, al punto que a veces las mismas mujeres dicen: no tengo huerta. Sí. Pero a eso también hay que agregarle el trabajo de cuidado, porque estamos hablando de sectores muy castigados, donde hay muchos niños, niñas, pero también muchos ancianos, ancianas, enfermos y personas con discapacidad, que hoy que está tan en boga en la discusión. Y creo que ahí también hay un gran tema para ser abordado, que es la condición de discapacidad, que es muy extensa e intensa en los sectores rurales. Esto que planteas de cómo nombrarlos, ¿no? Que es súper interesante en esta coyuntura, en este contexto, de poder empezar como a describir quiénes son, a categorizar también a un sector que es muy dinámico, porque mientras hablaba pensaba, son productores de subsistencia, son agricultores familiares, entre comillas, pero también comercializan, pero también producen, no sé, yerba mate, tabaco, es decir, es como muy diversa la situación o las características que tienen estos pequeños productores. Justamente nosotras encontramos en un autor que se llama Bernstein una propuesta teórica sobre las clases del trabajo, desde una mirada marxista, ¿no? Pero nos pareció muy interesante reivindicar que lo que hacen es trabajo y que ese trabajo hoy día merece ser caracterizado en toda esa complejidad que implican los procesos de globalización y que ese trabajo está vinculado a la multiocupación, no solamente dentro de la explotación dentro del predio, sino también en los sectores urbanos, porque bueno, cuando cuando las cosas no están funcionando, entonces la migración es una estrategia también a la que se recurre, sobre todo en el caso de los varones, de la población masculina. Entonces, también, y ahí sí ya hablo más como antropóloga, porque este trabajo tiene un énfasis bastante fuerte en la sociología, también a mí me interesa mirar cómo las personas se reconocen, bajo qué categorías se reconocen, ¿no? Y cómo esas categorías van mutando, ¿no? Porque me acuerdo que hace unos años, en las entrevistas que yo hacía, salía mucho esta cuestión del desempleo en función a lo que es la cadena forestal, o sea que a partir de la inserción de la máquina harvester, de la cosechadora, la desocupación y el desempleo se extendió de manera muy importante en estos sectores, y cómo en esas experiencias que se iban recogiendo entre la población masculina se reivindicaba tanto los tránsitos por los cuales la persona estuvo, ¿no? Yo trabajé acá, yo trabajé allá, yo estuve allá, mostrar que la persona no era un vago, no era un desempleado, era un trabajador que tiene mucha trayectoria y mucha carga y mucho viaje muchas veces. Luego de que empezaron las alternativas de producción cooperativa, encontré que, por ejemplo, uno de los referentes que yo había entrevistado se había dado cuenta que él estaba cuidando y protegiendo la semilla de maíz que venía de su abuelo. Entonces, con todo el trabajo organizativo y de redes, empezó a presentarse ya como un guardián de semillas. Toda su condición de trabajo de multiocupación seguía, y en la última vez que fui, que visité
la colonia, esta persona había tenido que emigrar. No obstante, él ya se reconocía también como un guardián de semillas, ¿no? Entonces eso también me parece súper interesante de observar y de registrar en un contexto donde estas personas son constantemente estigmatizados como vagos, como planeros y con otras categorías que, bueno, que lamentablemente ya nos estamos acostumbrando. Pensaba que mucho de este recorrido que vos un poco rescatás está atravesado no solamente por las múltiples crisis que vivimos en el país, en la provincia, que también está vista, si se quiere, en las crisis de los trabajadores del Estado que acompañan estos procesos, ¿no? Porque acá hubo técnicos del Programa Social Agropecuario en su momento, después de la Secretaría de Agricultura Familiar, terminó siendo el Instituto de Agricultura Familiar Indígena, Campesina. Es decir, que también ahí hay como otro sector de trabajadores que conviven con este sector de trabajadores, digamos, ¿no? Sí, las crisis están asociadas, yo siempre digo que los problemas son muy solidarios entre sí y viven todos juntos, ¿no? Sí. Las crisis están asociadas y se dan en distintos planos, y también hay una crisis que es global, que es de civilización, que tiene que ver con los límites del capitalismo, que tiene que ver con los límites de cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo socializamos y qué cuestiones priorizamos para el buen vivir o para la felicidad, ¿no? O sea, son crisis múltiples, pero en lo que respecta específicamente a ese sector del Estado que trabaja también, porque algunas personas siguen conectadas con estos sectores a pesar de su situación de desempleo y precariedad, es que eso también fue esa ruptura de ese vínculo entre técnico y productor ha tenido varias etapas de fragmentación. Porque en los últimos tiempos estaban totalmente desfinanciados. Entonces pasaba a ser un trabajo totalmente autogestivo. Había como, durante el gobierno de Fernández fue prácticamente un inventarse su propio trabajo y sacar del dinero de cada quien para cubrir combustible o lo que sea, ¿no? Y después, bueno, vino Milei, primero puso en el freezer a todas estas personas para asegurar de que las personas se sintieran ñoquis y se sintieran merecederos del despido. O sea, fue muy perverso el proceso. Y por eso creo que hay una autocrítica importante que hay que hacer, porque tener a las personas en sus puestos de trabajo, pero sin recursos de movilidad para trabajar con los sectores rurales, es poner la cabeza de esos trabajadores en bandeja. No, y además es claramente... es una muestra de lo que les importa al sector con el que trabajan, ¿no? Que en este caso son las familias campesinas o de pequeños productores o las familias indígenas también, ¿no? Pensaba un poco en términos, porque veía el trabajo, dice, a partir de un caso, el de un caso en Puerto Piraí. Contanos de ese caso. ¿Es el que nos imaginamos? ¿Es el de la historia de pequeños productores de Puerto Piraí o es otro? Sí, es el de Piraí 18. Lo que pasa es que ya como es un artículo de alcance internacional, sentíamos que ya no importa tanto el nombre de la colonia, no importa tanto el caso en sí o el testimonio, tampoco tiene un enfoque etnográfico, sino que es más un trabajo sociológico cualitativo. Entonces, por esa razón no nombramos al caso en sí mismo, pero sí lo que una de las en relación con la pregunta que hacías antes, que más allá de que estamos todos conscientes y queriendo que restituir todos estos espacios que nos han robado o nos han quitado, como el sector de agricultura familiar, como la defensa de el INTA, como el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y otros sectores de la agricultura que son los que servían justamente a estos otros proyectos de agricultura. A mí me parece muy importante que tengamos una visión
también de apostar a los técnicos que son de las mismas comunidades, a los técnicos que son de los territorios, porque es cuando más, sin querer romantizar, ¿no?, el proceso de que es importante que se restituyan estos espacios, pero cuando las cuestiones se aprietan, esas personas son las más comprometidas, son las que siguen yendo y las que se quedan, y muchas veces las que viven en esas comunidades. Entonces, me parece que también en una lógica de formación de quiénes son los técnicos investigadores, deberíamos estar también apostando a que las comunidades y organizaciones tengan sus propios técnicos e investigadores. Pensando en esto bien amplio que se plantea, que es el arraigo, digamos, ¿no? Y si tuviera que, no sé, me surge la pregunta de ¿qué aporta este trabajo, este artículo, esta mirada que ustedes proponen para entender lo que está pasando hoy y hacia dónde estamos yendo? Bueno, no es un artículo de divulgación, ¿no es cierto? Entonces, a veces no es tan fácil explicar los aportes en términos pragmáticos, porque son más bien aportes en términos teóricos, aportes en términos de la discusión teórica, que nos permiten a veces comprender mejor cómo después pensar las políticas públicas para el sector en específico, si podemos de pronto apostar a que este sector sea el más importante para alimentar a todo el país, por ejemplo, para asegurar la producción en términos de autonomía o soberanía alimentaria. Entonces, en realidad, yo siempre pienso que en realidad no siempre lo que nosotros hacemos tiene un aporte inmediato o lo vamos a ver en lo inmediato, ¿no? O sea, no sé si el que inventó la rueda estaba pensando que todo el desarrollo posterior de todos los sistemas de transporte, digamos. O sea, uno hace un aporte en una herramienta muy concreta o muy pequeña o a veces muy abstracta, ¿no? Entonces, en términos de aporte inmediato me es muy difícil de explicar, ¿no? En términos de aporte inmediato uno siempre hace otro tipo de actividades que tiene que ver con la divulgación mayor, con la extensión, con otras actividades que siempre también estamos armando para justamente promover conciencia o discusiones alrededor del desarrollo agrario. Delia, y contame de tu trabajo como investigadora y de la posibilidad de publicar en una revista científica. Es una revista científica esta, ¿no? Sí. Bueno, contanos eso también. ¿Cómo es? Bueno, eso es muy difícil también, ¿no? Este artículo, por ejemplo, nosotros mandamos la primera versión para hacer para la evaluación hace como más de 2 años, creo que 3 ya. Entonces se manda una primera versión en la que una a lo mejor trabaja también muchos meses. Esa versión vuelve con una primera revisión. A veces esa revisión lleva 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, no sabemos, a veces más. Viene esa revisión, en este caso fue para mí una experiencia muy impresionante porque vinieron 4 dictámenes. Generalmente vienen 2 nomás. Vinieron 4 dictámenes. Eso significa que 4 personas evaluaron este paper. Nosotras nos tuvimos que poner a revisar absolutamente todo lo que esos 4 evaluadores dicen y proponen y señalan. A veces una está más de acuerdo, a veces no está tan de acuerdo, entonces también tiene que contestar y justificar cada una de esas observaciones. Y cuando una termina de hacer esa reformulación, el artículo cambió totalmente. Ya es otra cosa a la primera versión que una había enviado, ¿no? Entonces, hicimos ese trabajo, esa transformación profunda que estuvo muy buena realmente porque en realidad, en la primera versión que mandamos, creo que nosotras no teníamos tampoco tan claro que queríamos discutir esta cuestión de las clases del trabajo, ¿no? O sea, estaba sobrevolando la idea, pero eso terminó de tener sentido con las evaluaciones de los colegas, que son los pares,
cuando se dice fue evaluado por pares, es eso, ¿no? Son personas que tienen más o menos el mismo grado de doctora que nosotras y entonces se evalúan según pertinencia temática. Así que ahí hicimos toda esa reformulación y luego vuelve otra vez, ya aprobado, pero pidiendo ajustes más del estilo y ajustes más vinculados ya a la edición, a la publicación. Ahí nosotros volvemos a corregir todo y finalmente ahora ya tenemos el resultado de la publicación. Y a mí particularmente lo que más me entusiasma de una publicación es saber que hay un material, un insumo para trabajar en las aulas. O sea, que en las carreras que se trabaje temas agrarios en Misiones puedan contar con un texto que se pueda trabajar y que esté actualizado y que sea nuevo, ¿no? Eso es lo que a mí me motiva muchísimo pensar en este tipo de trabajo. No, y además uno puede pensar que sea próximo, que uno puede identificar, situar, más que interesante eso también, ¿no? Delia, mil gracias. Sí, y una cosa, porque bueno, como siempre está muy cuestionado, no sé si siempre está muy cuestionado, ahora está muy cuestionado qué es lo que hacemos los investigadores del CONICET, ¿no? Y entonces yo lo que quiero dejar en claro es que además que a nosotros el CONICET nos evalúa anualmente nosotros tenemos que los asistentes, después a medida que uno va avanzando en la carrera los informes son más espaciados, pero yo que soy investigadora asistente tengo que presentar un informe anual dando cuenta de todo lo que hice. Cuando mando un paper como recibo una evaluación, en este caso de 4 evaluadores. Entonces, no sé si hay otro sector de trabajadores del Estado tan evaluados como nosotros. Eso tan evaluados y tan mal pagos no creo. Así que... Quiero dejar en claro eso porque si no parece, o sea, gana la versión de el acomodo, ¿no? Sí. Sin ni siquiera nombrar que nosotros para llegar a tener este cargo pasamos por concursos dificilísimos y donde muchas veces tenemos que insistir varias veces y juntar varios porotos sin que se tenga siquiera en cuenta de que sí o sí tenemos que tener el grado de doctora, digamos, que ya implica una... Entonces, la cuestión de, bueno, están ahí solamente haciendo papers, bueno, un paper implica muchísimo trabajo. Y aunque yo pudiera estar de acuerdo de que el trabajo del investigador no tiene que ser solamente la producción de papers, yo diría que la producción de papers no es algo menor. Totalmente. Como decís, es un insumo sumamente valioso y que además es el resultado de un largo recorrido, como contás. Sí. Y te hemos visto. Quiero contrastar gracias. Pero quiero contrastar, por ejemplo, Paraguay, que es un país que yo conozco mucho, que no tiene una academia desarrollada, no tiene una carrera de investigación científica desarrollada. Muchas veces los materiales que tienen sobre, no sé, identidad musical o de problemáticas están hechos muchísimas en Estados Unidos o en otros países. Y eso es, para mí es muy grave que la producción científica sobre un lugar venga solamente de afuera. Es delicado. Totalmente. Delia, mil gracias por este tiempo y bueno, cuando estés por acá conversamos y seguimos también viendo un poco lo que nos pasa acá en la provincia y aportando ahí también, ¿no? Porque eso siempre es muy muy valioso y muy necesario. Así que mil gracias. Bueno, siempre estoy por allá, así que no va a faltar oportunidad. Dale, ya vamos a organizar algo, porque cada vez que venís hay siempre una excusita para organizar algo, que me parece que hay muchas cosas para... Así que bueno, mil gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por interesarse. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. La doctora Delia Ramírez, contándonos de este trabajo... lo que nos contaba al final, no es fácil. La tarea del investigador, de la investigadora en este caso, tiene tantas complejidades y tanto esfuerzo también, sobre todo
llegado a este escenario, ¿no? La publicación de un papers, como ya decía, un artículo en una revista científica sobre un caso que hemos seguido tanto aquí en la radio de la universidad, porque la historia de P&P, Productores Independientes de Puerto Piraí, desde el inicio de esa lucha, que ha pasado por un montón de hitos, por un montón de situaciones, desde los inicios, desde, no sé, el hostigamiento, la represión, el ninguneo, hasta que finalmente fueron disputando con más fuerza, consiguieron una ley de expropiación, la ley después, una parte de las hectáreas que aparecen en esa ley le fueron entregadas, ya estaban produciendo, hoy son una cooperativa de trabajadores, de pequeños productores que a partir de toda esa lucha lograron sostenerse en ese kilómetro 18 que mencionaba Delia, y están ahí resistiendo y no es fácil. Esa historia también puede mostrarnos lo que ha significado la situación de los y las trabajadoras de las áreas del Estado que se supone están trabajando, que trabajaban con ellos y que el Estado Nacional debía fortalecer y que lamentablemente hoy ya no están porque fueron despedidos o desmantelados todas esas áreas. Así que todo eso, parte de eso lo vamos a encontrar en Cambio Agrario en la cadena forestal y sus impactos en la reproducción de las clases del trabajo. Este artículo escrito por las doctoras Carla Gras y Delia Ramírez.